Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados, y especialmente esta noche dar la bienvenida a el space de Twitter de Sociedad Civil México. Bienvenidos sean ustedes y gracias también por la distinción de tenernos en su espacio de Twitter. Y para mantener una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El pasado miércoles, la representante de Comercio de Estados Unidos, la señora Katherine Tai, anunció que Estados Unidos ha solicitado consultas de resolución de disputas con México bajo el Acuerdo de Libre Comercio conocido como TEMEC. La representante de Comercio mencionó que el gobierno de Estados Unidos ha expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su falta de compromiso bajo el Tratado de Libre Comercio. Y como estos cambios de política afectan los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprarla, de ahí justamente esta denuncia para hacer consultas. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos la trascendencia de esta denuncia de prácticas discriminatorias en el sector energético que Víctor Ramírez Cabrera de Percepta 21 Energía y Ulises Juárez, coeditor de Energía a Debate? Buenas noches, Ulises. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Raimundo. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todo el público. Gracias, Ulises. Hola, buenas Raimundo, noches, Víctor. Buenas noches. Como siempre, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y poder platicar con tu auditorio. Claro, bueno, y ahora con un auditorio adicional en Space de Twitter. Y bueno, Víctor, empecemos, por favor, para poner en contexto a nuestro auditorio cómo es los antecedentes, es decir, qué se está violando. Las reformas energéticas del 2013 prepararon el terreno ¿para qué, Víctor? Bueno, la reforma de 2013 y 2014, qué bueno que tocas el tema porque creo que nadie lo ha tocado. La reforma de 2013 y 2014, al ser previas al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, al nuevo TEMEC, que se renegocia años después, lo que hace es dejar un mercado energético abierto, solamente con algunas partes con un monopolio, principalmente en electricidad, que es la parte de transmisión y distribución. El resto, generación y suministro, se quedan en competencia regulada, y la parte de hidrocarburos que mantiene los yacimientos originales propiedad de la nación, pero el resto de la cadena de valor ya se queda también abierta al sector. Entonces, cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo que tenemos es ya un sector abierto, se negocia en esas condiciones, y hay una cláusula, y este es el punto que no se ha hablado, hay una cláusula de todos los acuerdos comerciales en el mundo que se llama la cláusula de Ratchet. Esta cláusula lo que dice es, una vez que abriste un sector de la economía de un país a la competencia, no lo puedes volver a cerrar. Entonces aquí, si ya abriste al mercado la generación y el suministro en electricidad, no lo puedes volver a cerrar porque estarías violando los acuerdos comerciales. Esta es como que la primera parte. Hablaremos ya después de qué es específicamente lo que está violando y con qué actos, pero creo que este es un buen inicio para decir, abrimos nosotros antes, firmamos un tratado con estos sectores abiertos y bajo cláusulas como la de Ratchet, por ejemplo, y después lo que está diciendo Estados Unidos es, no estás cumpliendo con esta parte del tratado al tomar acciones para volver a cerrar algo que ya habías abierto, ¿no? Claro. Ulises, todo venía bien con aquel NAFTA hasta el 2018, ¿verdad? Cuando el señor Trump dice que va a acabar con ese tratado, amenaza con terminarlo, con imponer aranceles y prácticamente llama a una renegociación. Y bueno, todos nos quedamos en que esa renegociación fue firmada el 30 de noviembre del 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto en Buenos Aires, Argentina. Y después, esto está muy presente para mí, el 10 de diciembre del 2019 en Palacio Nacional, con presencia de la señora Freeland, del señor Lighthizer y del señor Seade, y con testigo de honor, el señor Andrés Manuel López Obrador, se firmó con bombo y platillo el TEMEC y se supone que esas son las reglas del juego. Es correcto, Raimundo. Mira,
Yo lo que comento cada vez que platicamos de este tema con algunos amigos es que el TEMEC ya es hijo de la cuarta transformación, ¿no? Ya no podemos decir, bueno, es que esto se negoció y se aprobó y en lo oscurito, en la era de no sé dónde y no sé cuándo, ¿no? Este tratado efectivamente ya se venía renegociando, digamos, desde la administración anterior, pero ya estaba participando el equipo de ahora de la Cuarta Transformación del actual gobierno. Entonces, este equipo, como bien tú mencionas, en 2019, pues lo terminó de negociar, lo aceptó y lo firmó. Entonces, no hubo, más bien tuvieron toda la oportunidad de haber discutido y decir, a ver, estas partes que ya se venían acordando desde la administración anterior o desde el 2018, no estamos de acuerdo, nosotros proponemos esto, no lo hicieron, ¿no? Y si lo hicieron, pues bueno, al final de cuentas llegaron con la negociación con las otras dos partes de Estados Unidos y de Canadá, y pues al final de cuentas lo aceptaron, lo firmaron y esos son los compromisos que tiene México ahora y como bien dice Víctor, ¿no? Pues bueno, son cosas que ya no puedes echarte para atrás, son cosas que debes de respetar y sobre todo son cosas que debes de honrar. Sí, ahora bien, Víctor, teniendo justamente de telón de fondo las reglas del juego, como tú escribiste en un artículo, es como si jugáramos a las canicas o un torneo de fútbol, ahí están las reglas del juego. Ahora bien, empezamos mal este juego, porque en el 2019 hubo modificaciones a un reglamento de Pemex ahí sobre el azufre, hubo en el 2021 de la ley eléctrica. ¿Por qué no empezamos entonces por la principal violación que fue esta a la que es denominado la ley combustóleo? Bueno, son 4 actos los que está reclamando básicamente Estados Unidos. 2 tienen que ver más con hidrocarburos, uno con gas, otro con diésel, o los otros 2 son uno en materia puramente eléctrica, que es la ley combustóleo, que afortunadamente podemos decir que ya hay algunas decenas de amparos que la frenaron, nos hemos centrado en los últimos días. Y por otro lado, hay una que no es necesariamente eléctrica, que habla de permisos y de infraestructura, tanto eléctrica como de hidrocarburos, también habla de terminales de almacenamiento y reparto de hidrocarburos, una serie de inversiones que ya están hechas o que se están haciendo y que tanto el regulador, Comisión Reguladora de Energía, como el Centro Nacional de Control de Energía o CENER no ha dado autorizaciones para que entren en operaciones, y lo que están haciendo es causarle daño a las inversiones de los americanos. Pero yo quisiera ir un poquito más allá y ser muy claros en algo. No solamente están causando daños a las inversiones de los norteamericanos, sino le están causando daños al mexicano común y corriente, a nosotros como consumidores, al no permitirnos tener acceso a otros medios de energía o de energéticos que podrían ser a lo mejor más caros, pero podrían también ser más baratos si van a generar una dinámica de mercado que terminará beneficiando al consumidor. Y al bloquear estas inversiones, a quien ha bloqueado es a nosotros. Y muy rápido, ¿cuáles son los 4 puntos que reclama el gobierno de Estados Unidos? El primero es la ley de la industria eléctrica, como bien dices, mejor conocida como ley combustóleo, la reforma a la ley de la industria eléctrica. La segunda es todas estas obras de infraestructura que están ahí parados o que no se les ha permitido seguir operando. La tercera es permitirle a Pemex y solo a Pemex seguir produciendo diésel con alto contenido de azufre, mientras que los demás obligatoriamente tienen que meter diésel ultra bajo en azufre o uva, como lo puede ver la gente en las estaciones de servicio. Y la cuarta es algo que surgió hace un mes, que es un intento del gobierno de monopolizar las importaciones de gas natural y solamente permitir que Pemex o CFE, como empresas productivas del Estado, lo hagan. Esos son los 4 reclamos y nada tienen que ver con el capítulo 8 del tratado, que dice que reconoce que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, ¿no? Ulises, ahí justamente entre líneas también nos ha dejado ver Víctor y tú has escrito sobre ello. Los mexicanos esperábamos tener, ahora sí que a disposición, mucho más estaciones de gasolina. Nos entusiasmamos al ver entrar a nuevas marcas. ¿Qué fue lo que ocurrió en el camino? Porque ya no avanzó esto. Bueno, desde 2019, pero más bien desde 2020, que fue ya más marcado, la Comisión Reguladora de Energía, que es
la entidad de gobierno encargada de dar los permisos para, entre otras cosas, para la instalación y operación de gasolineras o estaciones de servicio, como se les llama formalmente, pues empezó a frenar esta dotación de permisos, empezó a detenerlos, sobre todo a detenerlos, y en algunos casos, bastantes casos, debo de decir, los empezó a negar, francamente a negar. Hay algunos que están en escritorio todavía, que no se ha definido, y otros que ya de plano están negados. Entonces, tener menos gasolinerías, pues es tener menos disposición uno como usuario, tanto de cantidad como de otros tipos de gasolina. Sobre todo, hay que hacer un énfasis, sobre todo, es los aditivos que se le agregan a la gasolina. Sí es importante la calidad de la gasolina, pero también es muy importante los aditivos, y las empresas privadas que empezaron a instalarse aquí en México, empezaron también a agregar sus propios aditivos. En la mayoría de los casos, digo, también hay que decirlo con toda honestidad, estos aditivos pues tienen mayor calidad que los que nos da la empresa pública Pemex, ¿no? Entonces, como bien decía Víctor hace rato, no solo pierde, o sea, es que se entiende como que la pérdida es macro, pero debemos entender que a nosotros como ciudadanos, como el pueblo de México, estas decisiones nos impactan también, ¿no? Al final de cuentas, pues bueno, el que tiene un automóvil, el que tiene un taxi, el que tiene un coche de alquiler, el que tiene un transporte de mercancías, también se ve afectado por esto. Y regresando a la pregunta que me decías, hay que entender que estaban pendientes alrededor de 350 permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía, y bueno, pues están ahí atorados, algunos ya se han destrabado, algunos ya se han resuelto, pero bueno, esto al final de cuentas nos detiene en el sentido de las estaciones de servicio y de la distribución de la gasolina. Ahí está por demás evidente entonces dónde van residiendo las quejas de la representante comercial de los Estados Unidos. Si les parece, hacemos un breve corte para continuar en este tema y regresamos aquí a esta mesa de análisis en la Agencia Mexicana de Noticias y en Space de Twitter con Sociedad Civil México. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.